Dice el título 7:7 dice, el pecado que mora en mí. Y con esa perspectiva quiero que empecemos a leer y que el Señor, pues en este día, sea glorificado su nombre. Amén, hermanos. Aquí dice, el pecado que mora en mí, y ese es un aviso para nosotros. Voy para invitar a que leamos a partir del versículo 14, que es donde más adelante haremos la oración. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque sabemos, o sea que usted y yo también debemos de saber. ¿Qué debemos de saber? Que la ley es espiritual, mas usted y yo somos ¿qué? Carnales, ¿qué más? Vendidos al pecado. Amén, lo dice la palabra. Entonces quiero que empecemos a tener todas estas palabritas ahorita bien frescas para que la palabra pues haga fuerza en nuestras vidas y nos edifique. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué hago, hermanos? ¿Apruebo que qué? ¿Apruebo que qué? Que toda la ley, toda la palabra es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué es aquello, hermano? El pecado, sino el pecado que mora en mí. Y otra vez, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Espíritu Santo, yo te suplico que seas tú, Señor amado, prosperando esta palabra. Conoces, Señor amado, el sentir de mi espíritu, de mi alma, de mi ser, Señor amado. Dios, y de verdad que la carga, la necesidad, Señor amado, de entender cada día mejor tu palabra, Señor, y no omitir ni una coma ni una tilde, Señor amado, sino, Señor, siendo bien bibliocéntricos y cristocéntricos, Señor amado, tomar, Señor amado, la palabra tal cual. Por lo tanto, Señor amado, te pido, te suplico, Señor amado, que si algo, Señor amado, no es bien entendido, si algo, Señor amado, no es bien expresado, será problema del hombre y no tuyo, Señor. Por lo tanto, pido, Señor amado, que tomes absoluto control de mi vida, de mi boca, de mi ser, de mi mente, Señor amado, y que la palabra, Señor amado, sea viva, clara, eficaz y limpia, Señor amado, para gloria tuya, Señor amado. Amén. Bien, mis hermanos, las últimas veces que he compartido con la iglesia he tomado el libro de Romanos, donde hemos estado reflexionando acerca de la culpabilidad del hombre, y hablamos, y por ahí nos gastamos un tema hablando de esto. Ahí también hablamos acerca del justo juicio de Dios. También miramos otro tema donde dice que no hay justo ni aún uno,
También en esto vimos la ley, que la ley no es la que salva ni que es el medio para en este tiempo nosotros poder acercarnos a Dios, pero siempre lo que hemos venido hablando siempre es con un enfoque, o con una meta, o con un fin, mostrar o aprender o demostrar que el pecado es el mayor problema de la humanidad. Y es el mayor problema de la humanidad porque el pecado afecta al niño, al joven, al adulto, al anciano, a la familia, a la sociedad y al mundo entero. Amén, hermanos. Esos son temas que nosotros ya hemos visto, yo ya lo he compartido a la iglesia. Espero que usted tenga notas y que esté siendo edificado en esto. También presenté a la iglesia un listado de pecados, trajimos por aquí unos listados de pecados reales que se encuentran en la Biblia, y aunque una sola persona no es capaz de cometer todos los pecados que aquí trajimos, ¿recuerdan, hermano? ¿Sí? O sea, una sola persona, yo pues, no, es que por malo que sea, una sola persona no es capaz de cometer todos esos pecados, no es capaz, no hay cómo, no hay cuerpo que lo resista. Sin embargo, Santiago 2.10 dice lo siguiente, Santiago 2.10 dice lo siguiente, ¿qué dice? Léame por favor, Jaime. Léeme por favor los textos y me vas ayudando con ellos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, lo sé. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿Ahora bien? Ahora me perdí ahí. Ahora no cometes adulterio, pero matas, ya no te has hecho transgresor de la ley. Ok, entonces está diciendo Santiago que con un solo pecado que cometamos, ¿sí o no? Ya nos volvemos transgresores de toda la ley, ¿sí? Pero mostrábamos una lista de pecados y pecados. Entonces, yo no sé si usted se puso a mirarlos uno por uno, yo sí me puse a mirarlos, y de pronto sí quiero como adelantarles algo y es esto, hermanos. Pues queriendo entender cada día más este tema, y ahorita pues que lo estoy tratando, entonces hablo con las personas y de pronto trato de sacar de hacerle alguna pregunta para escuchar alguna respuesta, y hermano, la manera de la gente justificarse del pecado, la manera de la gente esconder y decir, es que lo que yo hago no es como aquel, sí, entonces hacemos lo del publicano y el pecador, ¿sí o no? O sea, el uno salió justificado y el otro salió más avergonzado y todo esto. Entonces, ¿y qué encontré, hermanos? O sea, mucho egoísmo en la gente, pero no lo ven como pecado. Mentiritas piadosas, pero no lo ven como pecado. Orgullo, pero no lo ven como pecado. O sea, hay una cantidad de cosas que lo vamos haciendo y no lo reconocemos como ese pecado que realmente afecta nuestras vidas. Pero otra cosa que nosotros sabemos es que las cárceles están llenas de gente que solo cometieron una falta, o dos, o pecados, y por ese par de faltas o pecados han sido suficientes para que las leyes terrenales los envíen por muchos años o por el resto de sus vidas a esas cárceles, y que cuando pagan esa deuda con los hombres le queda pendiente la deuda con Dios. Por lo tanto, hermanos, es bueno entender cada día que el mayor problema de la humanidad, y empiece usted a mirar y a revisar si es el mayor problema o no. Empiece usted a mirar y verá que se va a dar cuenta que sí, hermanos: corrupción, guerras, intereses, homicidios, patricidios, una cantidad de cosas, hermanos, y que tenemos que tener esto bien claro, hermanos, porque de allí nos sacó Dios. ¿Qué es lo importante, hermanos? Que nosotros, hermanos, podemos estar diciendo, de allí nos sacó Dios. Y si tenemos lucha, que es lo que vamos a ver ahora, hermanos, pues entonces es ponernos en un punto y de un montito, ¿sí o no? Si esto me separa de Dios, entonces yo no puedo seguir en esta situación, en esta condición. ¿Cómo hago para ser más eficiente con lo que yo tengo que seguir haciendo para ser cuidado, guardado, preservado de todo esto? Entonces, hermanos, igual que mucha gente está en la cárcel y mucha gente está afectada a causa del pecado, igualmente nosotros, usted y yo, no cometemos todos los pecados que la Biblia nos señala,
pero muchas veces cuando lo cometemos los ignoramos diciendo que no lo es tan grave como otros, pero igual pecamos y con esto constantemente estamos ofendiendo a Dios y al prójimo. Estamos ofendiendo a Dios y al prójimo. ¿Qué dice Proverbios 7:20, por favor? Leamos. 7:20. Sí. La bolsa de dinero. No. ¿O me equivoqué? Sí. ¿Qué dice? Entonces, de pronto lo copié mal. Dice el texto que tengo acá: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ese es el texto que tengo acá. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces este texto le está poniendo otra vez a toda la humanidad en ese territorio de pecadores. También Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué, hermanos? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ¿sí? Entonces, pero leemos ese versículo muy fácil, muy rápido, pasamos por encima de él y llegamos, pero es que ese texto nos está diciendo a nosotros: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros cada rato hacemos balances de nuestra economía, de nuestra salud, estamos haciendo balances del estudio, de la familia, de la relación, de todo esto, pero yo me ponía a mirar, de verdad que no estamos haciendo juiciosamente un balance constante, permanente. Yo sigo en esto, por cuanto todos pecaron, esto todavía está conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no puedo estar destituido de la gloria de Dios. O sea, no es mi fin, no es para lo que yo estoy trabajando, no es lo que estoy haciendo. Entonces nos queda claro que todos los hombres que han pasado por esta tierra han luchado, estamos luchando y lucharán con el pecado, porque el pecado es el mayor problema de la humanidad. Es por esto que esta reflexión y las que he compartido acerca del libro de Romanos tienen el propósito de entender mejor el gran problema del pecado, pero también entender muy bien la solución a este problema que Dios ya nos ha dado. Claro, Dios ya nos lo dio, ¿sí? Entonces es cómo salimos de aquí es decir, con argumentos bíblicos, con fe bíblica. La fe tiene el sustento. La fe, una definición de la fe: la fe parte de un conocimiento. La fe parte de un conocimiento, no de una emoción, no de un sentimiento. Parte de un conocimiento. Y Romanos nos dice que la fe viene por el oír, el leer, el entender, el escudriñar, o sea, conocer la palabra. Por ahí, por eso entonces viene a nosotros la fe. Hoy, hermanos, les invito para que reflexionemos sobre el texto que acabamos de leer. O sea, miremos un poco más el texto, porque a través de este texto el apóstol Pablo, con todo su llamado celestial, vivió la misma lucha que nosotros hoy vivimos con el pecado. Y acá en Romanos 7 la describe, pero finalmente nos conecta Pablo al final del capítulo 7, nos conecta con el capítulo 8, haciendo una declaración de victoria sobre el pecado y de la nueva naturaleza del Espíritu. Entonces, hermanos, a ver si hacemos esto y hoy nos queda algo más claro, hermanos, nos queda un reto personal a cada uno de nosotros, hermanos, y no ignoremos lo que la palabra nos dice con textos como eso: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque entonces me queda muy fácil pasar otra vez al texto. Yo sé que Dios tiene planes de bien y no de mal para conmigo. Eso es muy fácil, pasar de un lado a otro, pero no hay que dejar de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Amén, hermano. ¿Cómo hacemos para dejar esto bien arreglado y pasar al próximo? Vamos a mirar entonces, hermanos, qué fue lo que nosotros leímos y de verdad, le digo con humildad, pero con tranquilidad. Estudié, hermanos, para no equivocarme, ¿sí? Pero como soy humano me puedo equivocar, pero de verdad que trae esta interpretación de hermano, trae palabras
que yo quiero que caigan bien en sus vidas, que caigan bien, hermanos. O sea, entonces le recuerdo el texto de Pablo: escúchelo todo, retenga lo bueno, y si algo malo hay, hermano, será mío, no de Dios. Amén, hermano. Pero tengo la mejor intención de que usted sea edificado. Vamos a mirar entonces qué nos dice versículo por versículo el texto que hemos leído. Versículo 14. ¿Me lo lees, Jaime, por favor? 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, tendido al pecado. Ok. Pablo está hablando ahí y dice que sabemos, o sea, no me cabe la menor duda. Él dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo en mi condición humana soy carnal y estoy vendido al pecado. Es acá donde empezó el testimonio de la lucha personal del apóstol Pablo, utilizando algunas palabras como sabemos. O sea, Pablo lo que está diciendo lo hace con conocimiento, y todo lo que aquí vamos a estar mirando ahorita, Pablo arranca con la palabra sabemos. O sea, no me queda duda, estoy seguro de lo que le estoy diciendo, indicando con esta palabra que había un acuerdo general entre los creyentes, que la ley es espiritual y que no hay ninguna duda de esto. Cuando dice yo soy carnal, lo que está haciendo es refiriéndose a una palabra griega que quiere sarkinos. O sea, hay una conexión de esa palabra como para entenderla mejor. Entonces nos toca irnos al griego y dice sarkinos. O sea, yo soy carnal, o sea, yo soy sarquino, es lo que está diciendo más o menos, porque bíblicamente está haciendo una referencia a la vieja naturaleza y mentalidad que contaminó todo el ser humano con el pecado. Y Pablo está describiendo su lastimosa condición como la de un esclavo vendido a merced de un capataz. O sea, está como esclavo haciendo lo que un capataz, el pecado, le está llevando a hacer. Entonces, primero para que nos vaya quedando ustedes claro, hermanos, o sea, empezó a hablar de que tiene un problema grave con su vieja naturaleza. Y tengan en cuenta, hermano, que le está diciendo San Pablo. Es como para que vamos alimentando, hermano, y usted quede, ¿sí?, bien instruido por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 15 ahora, por favor? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ok. O sea, aquí uno puede ver a Pablo que ya recibió a Cristo, ya recibió esa unción, ya recibió esa presencia de Dios. O sea, por lo tanto, Pablo era una persona salva. O sea, ya era una persona que tenía comunión con Dios. Pero escuche de nuevo lo que está diciendo. ¿Cómo dice Jaime? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, Esto hago. Entonces, la lucha de un alma salvada, ¿sí? Y decimos un alma salvada porque acá ya encontramos el conflicto entre las dos naturalezas, la vieja naturaleza del Edén y la nueva naturaleza del Espíritu. Y el apóstol Pablo se refiere a estas dos naturalezas cuando dice: lo que hago no lo entiendo. Yo no sé, hermano, si usted ha vivido situaciones como esta, no entiendo lo que me está pasando. Si yo decidí, si yo dije, si yo me comprometí, si yo le juré a mi esposa, y salí haciendo lo malo, ¿sí? Pero lo que está haciendo San Pablo aquí está refiriéndose a la vieja naturaleza o a sarquinos, que procura hacer valer sus derechos adquiridos desde el Edén. Y Pablo dice estar tan dominado por la vieja naturaleza que ésta lo sigue impulsando cual esclavo a hacer lo que ni siquiera entendía. No lo entendía. Y cuando dice porque yo hago lo que no quiero, se está refiriendo a lo que la nueva naturaleza del Espíritu quería hacer. ¿Sí? No hago lo que yo quiero hacer esto, pero no lo está haciendo porque la vieja naturaleza se le opone. Y aunque la nueva naturaleza detestaba hacer algo malo,
finalmente terminaba bajo el impulso de la vieja naturaleza haciendo lo que no quería. ¿Amén? Y este conflicto entre la vieja naturaleza y la nueva pasa por todo este capítulo que estamos tratando, donde el cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a convertirse en un campo de batalla donde la nueva naturaleza, por su propia fuerza, y eso es interesante también, hermano, que ahorita lo empecemos a entender mejor, o sea, mantenemos unas batallas internas, ¿o no, hermanos? ¿O soy yo nomás? Amén. O sea, mantenemos unas batallas internas, hermano, ¿sí? Como creyentes, aún convertidos, ¿sí? Que parece que nuestro cuerpo fuera un campo de batalla, porque nuestra nueva naturaleza, por más que oremos, que busquemos, que decidamos, no tenemos la suficiente fuerza para vencer el pecado. Luchamos infructuosamente. Amén, hermanos. Versículo 16. ¿Qué dice? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, cuando su vieja naturaleza quebrantó el mandamiento, que en este caso, en este ejemplo que estábamos hablando, era el de la codicia, está allá arriba en el 7. O sea, Pablo dijo: yo no hubiera conocido el pecado si no dijera no codiciarás, ¿sí o no? Y cuando codició, entonces dice que quebrantó el mandamiento. Su naturaleza nueva estuvo de acuerdo en que la ley, ahí dice, en que la ley era ¿qué? Buena. ¿Por qué dice que la ley es buena? Porque dice que la codicia es mala. A ver, hermano, entonces nosotros no podemos a lo bueno bueno y a lo malo malo. Entonces Pablo aquí dice: no, pues ya conocí esto, entendí esto, entonces yo ya no tengo problema con la ley, el problema es mío. Y empieza a decir: el problema es mío, ¿sí? Y estoy seguro, hermanos, que usted y yo tenemos hoy que decir lo mismo. El problema es nuestro. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Okay. Pablo, de manera que ya no soy, ¿qué, hermanos? ¿Ya no soy qué? Yo. Quien hace aquello, sino que, hermanos, o sea, ¿cómo le suena a usted ese versículo? ¿Como una justificación? ¿Cómo suena ese versículo? ¿O como una información? ¿O como una confirmación? Ahí está diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que está en mí. Pablo está confesando que sí estaba haciendo lo que no quería, pero que lo que estaba haciendo era un fruto de la naturaleza vieja o el pecado que moraba en él. Interesante, hermanos. Interesante que nosotros, o sea, es decir, Pablo está diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y dice que el fruto de su vieja naturaleza o el pecado que moraba en él era lo que lo impulsaba a hacer lo que él no quería. Yo no sé, Víctor, ¿me tenés ahí un texto? 1 Juan 3, no te lo dije, me pareció. 1 Juan 3, 9. Vamos a mirar qué dice este texto, hermanos, que nos ayude a soportar bíblicamente lo que estamos hablando. 1 Juan 3, 9. Sí, por favor. Sí. Que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí. Porque la ¿Sigue? simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok. Entonces, estamos diciendo que Pablo se está quejando ahí que esa simiente de la vieja naturaleza es la que lo está impulsando a pecar. Pero hay un contraste aquí con este texto de 1 Juan 3:9,
cuando dice todo aquel que es nacido de Dios no practica. ¿No qué? No. Mire que no dice que no peca, dice no entra en una práctica constante del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no puede pecar? Porque dice que la simiente de Dios permanece en él. Por eso, hermanos, les dije ahora, escúchenlo todo, retenga lo bueno, vaya y escudriñe, acabe de aclarar que dice todo el capítulo, pero finalmente sea usted, hermano, formado e instruido para que enfrentemos en adelante, hermano, lo que estamos viviendo. Entonces, cuando un cristiano, porque nos pasa, cuando un cristiano, usted y yo, pecamos, nos aborrecemos el pecado, aborrecemos el momento, aborrecemos la situación, repudiamos la falta y nos duele, hermanos. O sea, no queríamos, pero lo hicimos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, ¿sí? Cuando ya lo hago, ya no lo hago yo, lo hace que el pecado que está en mí. Y no perdamos de vista que lo está diciendo San Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Ha venido tratando atrás, hacer todo ese tema, está hablando acerca del pecado, de la culpabilidad del hombre, que no hay costumbre a uno, no. Y aquí está diciendo esto: ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy bien, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi débil condición humana, no habita el bien, hermanos. Aquí, en nuestra condición humana, en nuestra condición débil humana, dice que no habita el bien. ¿Por qué no habita el bien? Pablo está diciendo, porque el querer el bien está en mí, pero ¿qué, hermanos? Pero no el hacerlo. En este texto, Pablo narra dos cosas, o aprendemos dos cositas aquí en este texto. La primera fue que no había ningún bien en la vida de Pablo, es lo que está diciendo, no está bien en mi vida. Pero muchas veces creemos nosotros, ¿sí?, que en nuestra condición humana podemos hacer algo que agrade a Dios. Y tratamos de hacer cosas para tratar de agradarlo, pero en nuestras propias fuerzas, por medio de nuestra carnalidad. Pero como resultado caemos en un activismo que no produce un fruto espiritual, que es lo que realmente nosotros estamos buscando. O sea, es decir, agradar a Dios, pero que haya un fruto espiritual que glorifique a Dios y que nosotros seamos edificados. Y esto porque no hemos entendido, como Pablo, que en su debilidad, en su débil condición humana, no habita el bien, y que cualquier cosa que yo haga en la carne, es decir, con mis propias fuerzas, Dios no la acepta. Hermanos, eso también es bien interesante entenderlo, hermanos. O sea, lo que me propongo hacer, hermanos, que tenga la completa dirección de Dios, que esté, mejor dicho, que estemos soportados bíblicamente en que el paso que estamos dando o que vamos a dar, hermano, está en la completa dirección de Dios. Por eso necesitamos conocer y entender cada día mejor la palabra, hermanos. Porque si lo que salimos haciendo en nuestras fuerzas, hermanos, con esto no agradamos a Dios, ¿sí? Caemos en un activismo que no produce en nosotros un crecimiento espiritual. Y esto porque no hemos entendido, ¿sí?, que en nuestra débil condición no habita el bien, no habita. O sea, me está diciendo Pablo. Y cualquier cosa que hagamos, pues, en nuestras propias fuerzas. Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:6. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Las decisiones que tomamos. O sea, tomamos decisiones muy seguidos, muy rápido, hermanos, pero sin dirección.
sin dirección, hermano. Entonces, es que a mí me gusta así, a mí me parece así, y yo creo, es que yo lo vi, y entonces, en nuestras propias fuerzas, hermanos, y Dios allí no nos estará respaldando con nada de eso. Luego, en la carta de Juan 3:9, ya leímos ahora la carta de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza, y cuando yo peco, es la naturaleza vieja la que actúa. La naturaleza nueva no comete pecado, sino que lo aborrece, pero aún así no deja de causarnos dolor, tristeza y un cargo de conciencia. Allá quedamos, y entonces estamos problemados porque nuestra conciencia nos acusa, hermanos. Caímos, hermanos, le fallamos a Dios y eso afectó a nuestra conciencia. Pablo no solo descubrió entonces que no había ningún bien en la naturaleza vieja, o sea, que no había ningún bien en la naturaleza, sino que también aprendió una segunda cosa. Pues, ¿qué también aprendió? Que tampoco, hermanos, yo me cuidado con esto, hermanos, iglesia. Aprendió que tampoco había poder en su nueva naturaleza. Eso aprendió Pablo, que tampoco había poder en su nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero la condición humana del hombre, es decir, nuestra vieja naturaleza carnal, se caracteriza por su enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y es por esto que la nueva naturaleza no tiene, ahora sí, hermanos, entiendan, la nueva naturaleza no tiene poder en sí mismo. O sea, usted y yo ya recibimos la nueva naturaleza, hermanos. Y si yo me voy, ya la recibí, entonces me voy, hermano, y empiezo a hacer las cosas por mis propias fuerzas. ¿Sí? Problemas. Entonces tengo que acompañarla, ¿sí o no? Acompañar. Eso tiene que seguir un acompañamiento constante, continuo. O sea, quiero que por ahora entendamos eso, hermano. La nueva naturaleza no tiene poder en sí mismo. Acá necesitamos algo más. Y es lo que vamos a ver más adelante. No hoy, lo vamos a ver más adelante. Versículo 19. A ver, hermano, ¿alguna pregunta? Discúlpame antes de seguir. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún aporte? ¿O vamos bien? ¿Sí? Pero pues, uno entiende y hay personas que de pronto llegan a un momento de su vida y que se justifican muy fácil, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros de alguna manera nos tratamos de justificar siempre en nuestras cosas. A veces nuestras malas acciones, porque esta persona me dijo, porque me ofendió, ¿cierto? Entonces siempre tratamos de escudar una mala actitud o una mala acción, pero con respecto a otros. A veces no somos capaces de asumir nuestra propia responsabilidad por el que al mismo pecado. Entonces, a veces pienso de que continuamente hacemos lo que hacía Adán y Eva, que tomamos las hojas de higuera y nos seguimos tapando con ellas. A veces no, es decir, sí, soy consciente y acepto y reconozco mi error, sino que a veces decimos, no, es por él, por esto, por la situación, o por cualquier cosa. Y a veces yo pienso que también eso es lo que puede limitar un poquito el poder de Dios, o mejor dicho, lo limita de todas maneras, porque mientras yo no reconozca realmente mi responsabilidad frente al pecado, Dios no puede hacer nada en mi vida, porque eso sucede como el drogadicto o el alcohólico. Mira, es que vos sos un alcohólico porque bebes todos los días. No, yo no soy. Hasta que esa persona no reconoce que está en un problema, en una dificultad, pues no va a buscar ayuda. Y bueno, eso no es solamente las personas que no conocen, digamos, de Dios. Es más grave aún nosotros que conocemos de Dios y no somos capaces de reconocer y aceptar nuestros errores y pecados. Más grave todavía.
porque el conocimiento de Dios nos debe llevar a nosotros a reconocer qué es bueno y qué es malo. Yo quiero tomar las palabras de Jaime y empezar a adelantar algo de lo que les traeré más adelante, ¿sí? Pero sí es, dice que es consuelo de muchos, ¿cómo dice el texto? Sí, o sea, que por lo menos nos sirva a nosotros como un referente. Lo que está hablando acá lo está hablando San Pablo, que tuvo un llamado celestial, y aquí está haciendo unas declaraciones muy fuertes, ¿sí? Está diciendo: recibí a Cristo, tuve un encuentro con Él, pero a esas alturas de su vida todavía sigue teniendo unos grandes problemas, y está declarando unas cosas, hermano, que si las escudriñamos más, pues nos van a edificar más. El problema es que Pablo no se quedó ahí, Pablo siguió, ¿sí? Y es lo que nosotros más adelante vamos a seguir buscando. Marta, ¿sí? Bueno, yo mirando esto, vemos pues que es la continua lucha del ser humano o los nacidos de nuevo entre el viejo hombre y el nuevo hombre, esa naturaleza antigua, esa naturaleza nueva, y siempre va a haber esa lucha, ¿verdad? Como hombres nacidos de nuevo, pero estando aquí sometidos bajo esta carne, somos carne y hueso, ¿verdad? Entonces, mire que la misma Biblia nos pide, la palabra de Dios, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, no someternos como al mundo, lo que dice el mundo. Entonces, ya, por ejemplo, nosotros decimos, si esto lo dice Pablo, un hombre que era tremendo en la ley, conocía muchas cosas, ¿verdad? Y tuvo ese encuentro con Jesucristo. Entonces decimos nosotros, ¿qué podrá hacer de nosotros, verdad? A veces que ni siquiera leemos la palabra, que a veces ni siquiera tenemos ese tiempo a solas con Dios. Entonces, siempre va a ganar el que más alimentemos. Si alimentamos la carne, va a estar siempre ganando la carne. Por eso nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos que estar metidos en palabra y en oración cada día, porque ni siquiera nosotros nos conocemos. ¿Cómo puede nuestra naturaleza actuar? ¿Cómo puede nuestra naturaleza ante cualquier circunstancia reaccionar? ¿Verdad? Entonces, esa es la lucha que nosotros mantenemos, pero eso sí, el que más alimentemos, ese es el que va a ganar. Muy bien. Bien, entonces, antes de seguir con el próximo versículo, entonces que nos quede claro esto, hermanos. O sea, Pablo está diciendo que en él, lo vimos ahora, en él no hay ningún bien. La naturaleza vieja le borra todo lo bueno que pudiera estar deseando. Y cuando dice, y recibí la nueva naturaleza, entonces dice, también entendí esto, ¿sí o no? Que ya la tengo, pero que en esta condición de hombre, ¿sí? Quien prevalece de nuevo es la vieja naturaleza, ¿sí? Eso es lo que dejamos aquí pues como claro de este texto. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ok. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? ¿Cierto? Amén. ¿Sí? ¿Esto que sí? O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos experimentado esto? ¿Sí? Lo que dice este versículo, ¿sí o no? ¿Qué dice? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es tremendo texto otra vez. Pablo está haciendo una descripción de un cristiano anormal o deficiente, hermanos, con esto, ¿sí o no? Porque es que el testimonio se vuelve una cosa como, pues estos textos nos deben de poner, hermanos, en una situación de reflexión, de madurez, de qué vamos a hacer entonces, ¿sí o no? Porque aquí está diciendo, yo le decía a mi esposa ayer que hablaba respecto del tema, yo le decía, amor, es que pues si muchas cosas acerca del pecado los hace la gente de la calle, pues o sea, justifican, y si los ven borrachos y robando y matando y no sé qué, pero hermano, yo le decía, mira, pero amor, si a mí me ve que salimos de la congregación y que yo empiezo a pegarte, mejor dicho,
O sea, eso cobra una dimensión para uno como cristiano, porque nosotros estamos dando testimonio. Pablo está haciendo aquí una descripción de un cristiano anormal o deficiente, ¿sí? Esta descripción es acerca de un hombre que todavía lucha en sus propias fuerzas para tratar de producir una vida que agrade a Dios, y así no es. Porque su vida es una vida de derrota. Al parecer no hubo gozo, está hablando aquí Pablo, o sea, Pablo está hablando de derrota. Al parecer no hubo un gozo en la vida del apóstol inmediatamente después de que vivió el encuentro con el Señor, con la experiencia que tuvo en el camino a Damasco, descrito en Hechos 9, cuando ayunó, cuando no vio, cuando quedó ciego, cuando todo esto se levantó. Y a estas alturas, hermanos, es cuando uno dice todavía, Pablo está diciendo lo que dice. Pero hermano, algo le sirve a uno si lo dice Pablo, pero yo no lo puedo hacer, porque ya está hablando aquí de una carencia, de un cristiano anormal, de un cristiano deficiente, que todavía sigue luchando en sus propias fuerzas y que nos toca aprender algo nuevo. Pero de nuevo, este versículo revela el contraste y el conflicto que existe entre las dos naturalezas del creyente. Es por esto que todo creyente tenemos que inclinar la cabeza de vergüenza al poder ver nuestra descripción del pasado. Entonces uno empieza a recordar cosas, hermano, y si yo entiendo estos textos y yo lo miro a la lección y miro para atrás y qué vergüenza todo grande. O sea, qué vaina haber fallado a Dios, qué vaina haber dado ese mal testimonio. ¿Por qué me dejé llevar? ¿Por qué me descompuse? ¿Por qué me descontrolé? ¿Por qué abrí la boca para decir eso, hermano? Y ahora nos toca a nosotros mirar atrás y decir, Señor, otra vez, por favor, perdónanos. Si antes no tuvo el peso que le debía haber dado esta situación, hoy, Señor, por favor, perdónanos, porque de verdad hemos pasado por situaciones no agradables a Dios, de muy mal testimonio. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que no. Okay. Si hago lo que no quiero, o sea, ¿qué no queremos hacer? ¿Sí o no? ¿Qué no queremos hacer? Y determinamos que no lo vamos a hacer, pero enseguida salimos, hermanos, ¿sí? Entonces dice Pablo, si eso hacemos, ya no lo hago yo, no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? El pecado que está en mí. El apóstol Pablo nos hace una descripción gráfica de un villano. Hermano, miren, posesión, o sea, un villano que había entrado por la fuerza de su casa y lo tenía cautivo. Y este extraño era el pecado y era quien lo mandaba. O sea, era quien estaba manejando la vida de Pablo y lo estaba haciendo derrozar. Pablo entendía que su nueva naturaleza no se comprometía con la vieja, no hacían arreglos para pecar, pero esa vieja naturaleza sale, explota y se hace, y Pablo dice, hago lo que no quiero, y es producto del pecado que está en mí, porque yo no lo quiero hacer. Yo creo que usted y yo también tenemos muchas veces y hemos dicho, yo no, o sea, honrar a mi padre, honrar a mi madre, valorar a mi esposa, amarla, o sea, ser un buen trabajador, ser honesto, ser transparente con mi negocio, y enseguida hacemos lo que ya habíamos determinado que no lo íbamos a hacer, hermanos. Dice que esa vieja naturaleza, porque el pecado que mora todavía se nos sale, hermanos, y hacemos lo que no debe. Entonces, hermanos, ya no es. ¿Y eso que es cristiano? Sí. ¿Cierto? Y entonces nos señala y nos dice, y eso que es cristiano, eso que es cristiano, eso que se mantiene, eso que es pastor, eso que es líder, eso, hermanos, la vieja naturaleza tenemos que aprender a confrontar. Hermanos, la vieja naturaleza. O sea, ¿cómo hacemos con eso? Versículo que, hermano, vamos para él. 21. Sí, por favor. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Otra vez, ¿sí o no? Es por esto que en cualquier tiempo
en que tratemos de hacer el bien, ¿sí? O de servir a Dios en algo, en el espíritu. La vieja naturaleza estará allí. O sea, queremos agradar a Dios, queremos hacer las cosas, pero la vieja naturaleza estará allí para traer maldad. Quizás un mal pensamiento, quizás una distracción, quizás el celular, o sea, nos desconectamos de Dios y nos conectamos porque ahí está el problema. Sí. Hay veces que yo digo, listo, me voy a levantar ahora y ya, me levanté a cualquier hora, a la hora que sea. Entonces se me ocurre ir al baño, se me ocurre ir allí, se me ocurre mirar yo no sé qué, se me ocurre, y sí, ¿por qué distracción? O sea, otras cosas, llegan otra vez, ¿sí? Y nos desviamos, ¿sí? Nos desviamos. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿sí? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Queremos hacer algo, hermanos, y todavía está la vieja naturaleza ahí, dándonos, hermanos, y nos distraemos. Porque todo hijo de Dios, no importa su condición o su nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad siempre está presente. Y si eso no se reconoce, si esta realidad no la tenemos clara, eventualmente nos conducirá a una vida de más lucha, de más fracaso, de más frustración, de más cansancio. ¿Sí? Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero de otra ley en mis miembros. 22. ¿Sí? Según el hombre interior, ¿sí o no? O sea, lo que hay dentro de nosotros, que anhela hacer lo bueno, que anhela agradar a Dios, que anhela el buen testimonio, dice que nos deleitamos en la ley de Dios. Lee, ay, qué chido lo que dice, ay, qué bueno, esto es para mí, esto, sí, nos deleitamos en la ley de Dios. El hombre interior está aquí en contraste con el hombre exterior, pero acá se está refiriendo a su nueva naturaleza, que se deleita en la ley de Dios. Nos deleitamos en la ley de Dios. Versículo 23. Pero de otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, observe bien este texto, hermano. O sea, yo a la verdad no tengo mucha información de él aquí, porque es que está hablando de otras leyes aquí bien interesantes. ¿Qué dice Jaime otra vez? Pero veo otra ley. ¿Cuál ley? En mis miembros. Muy bien. Que se revela contra la ley de mi mente. O sea, una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué más? ¿Qué? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que Oiga, está en mis miembros. Hermano, yo no sé un judío cómo interpretaría esto. Pues yo no sé cómo dice cuando dice que la ley mosaica es esta, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no sé cómo, porque se vuelve como complicado. O sea, veo esta ley, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, una ley en los miembros, otra ley en la mente, y otra ley que me lleva cautivo, ¿sí?, a la ley del pecado que está en mis miembros. Primero, ¿qué pude yo extraer o sacar de esto? Pablo está viendo ahora lo que nosotros necesitamos ver y entender mejor, que en esa condición en la que se encontraba, todo lo que hemos hablado de, no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar de la cautividad de la ley del pecado. No hay, hermano, no hay habilidad, no hay cómo salir de esa cautividad del pecado, y que los esfuerzos tienen que venir desde afuera. O sea, lo que nosotros necesitamos, hermanos, para salir de esta situación no está ya en lo que ya tenemos adentro. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más. Porque uno es ¿cómo ser libres de la vieja naturaleza? Ya nosotros hemos sido salvados, pero tampoco hay ningún poder en esa nueva naturaleza. Porque no, vea, hermanos, no me queda duda que usted tiene Cristo en su corazón, no me queda duda. Pero no me queda duda que usted es una pecadora.
Y de que yo tengo que ser micrófono y que yo soy un pecado, no me queda duda. La palabra así me lo demuestra. No nos queda duda, hermanos. ¿Qué nos toca hacer con sinceridad? Pararnos delante de Dios, entender mejor las cosas y decirle al Señor, ¿cómo hacemos aquí? Ayúdenos, por favor, mándenos auxilio, socórrenos, lo que sea. Estamos en el 23, ¿cierto? 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Esta fue una experiencia de Pablo como creyente, ¿sí? Con esa palabra miserable está expresando un agotamiento a causa de su lucha. Había luchado igual que Jacob en el Antiguo Testamento y quedaron afectados, y estaba buscando ayuda que le viniese desde arriba, desde afuera. Estaba buscando una forma. Y para recordar muy bien en este texto, recordar muy bien que Pablo dijo acá que él era o que se sentía miserable, pero no dijo que era culpable. Y también esto es muy bueno para entenderlo nosotros. Está diciendo que se sentía miserable o que era miserable, pero no está diciendo Pablo acá que él era ya culpable. Él ya no se sentía en lucha, se sentía luchando fuertemente, pero lo está diciendo que él era culpable, o sea, que no estaba buscando una remisión de pecados, sino que, hermanos, que está buscando Pablo ahí ser liberado de la servidumbre de la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que Pablo está clamando, buscando, diciendo, invocando a Dios. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo en la carne sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo, ¿qué, hermanos? A la ley. Pero ¿qué, hermanos? Con esa vieja naturaleza a la ley del pecado. Entonces, este versículo 25 es la respuesta a la llamada de socorro del versículo 24. Dios nos ha provisto la liberación, y esto señala el camino al capítulo 8 de Romanos, donde la liberación se presenta con todos sus detalles, quedando entendido que la liberación, la salvación y el proceso de la santificación solamente vienen mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha provisto todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo concluyó este capítulo resumiendo el conflicto que comenzó a describir en el versículo 7, demostrando que hay dos naturalezas, que en cada creyente tenemos dos naturalezas, y en nuestra naturaleza vieja, es decir, en nuestra débil condición humana, solo puede servir a la ley de pecado. La vieja naturaleza solo sirve al pecado, y en su naturaleza nueva el apóstol entendía que solamente sometiéndose a la ley de Dios podía predominar esa naturaleza nueva en su vida. Amén, hermanos. Amén también. ¿Sí? Ok. Comentario, hermanos. Paralelo a este pasaje, ¿sí? Y dentro del estudio que he venido trayendo acerca de Romanos, encontré que tenemos un doble problema. Y que San Pablo de alguna manera que nos lo está diciendo. ¿Cuál es el doble problema, hermanos? Que hay pecado y pecados. Ese es el doble problema, que hay pecado y pecados. Le estoy hablando, hermanos, de que eso está en el contexto de Romanos, ¿sí? Que hay vieja naturaleza y que hay nueva naturaleza. ¿Qué está diciendo? Que en los primeros 8 capítulos de Romanos lo dividen en dos secciones.
Y en la primera sección se encuentra la palabra plural, pecados. Y en la segunda sección aparece el singular, pecado. En la primera sección se está tratando sobre los pecados que hemos cometido ante Dios, mientras que en la segunda parte se está refiriendo al principio, a esa constitución, a eso que se recibió en el Edén, al principio del pecado que opera en cada uno de nosotros. Porque no importa cuántos pecados cometamos, vamos a Dios y le volvemos a pedir perdón, pero es siempre ese principio que Pablo dice que está en él, que está en nosotros, es siempre ese principio el único pecado que me lleva a pecar. O sea, se está hablando de un principio que está metido allá. ¿Por qué pecamos, hermanos? Porque en nosotros no hay nada bueno, está la vieja naturaleza allá. Entonces, Romanos está tratando de, hay pecados y pecado. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos esto allá. Pensaba yo, alguien que no maneja nunca, pues nunca podrá chocarse, ¿sí o no? Pero alguien que se monta en un carro tiene ¿sí? las altas probabilidades, taxista, tiene altas probabilidades de chocarse. Usted y yo, por ser hombres y pertenecer a la humanidad, usted y yo estamos en esa predisposición alta de pecar. ¿Por qué? Porque ahí está esa vieja naturaleza, ¿sí? Ahí está esa simiente. Entonces, usted y yo necesitamos ser perdonados por nuestros pecados. Escuchen, hermanos, usted y yo necesitamos ser perdonados por nuestros pecados que cometemos, pero al mismo tiempo usted y yo también necesitamos ser libertados del poder que nos lleva a cometer pecado. A ver, hermano, Daniel, ¿te quedó claro? ¿No? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bien. Venimos hablando de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza, pero en el libro de Romanos, los primeros 8 capítulos, nos está mostrando que hay pecados y pecado. Se está haciendo una referencia a eso. ¿Qué está diciendo acerca del pecado, de los pecados? Que necesitamos que Dios nos perdone todos nuestros pecados. Todas esas faltas necesitamos que Dios nos las perdone. Pero al mismo tiempo, también necesitamos ser libertados del poder que me lleva a pecar. O sea, de esa vieja naturaleza. ¿Ahora sí? ¿Sí? Hermanos, ¿estamos? Alejo, ¿estamos bien? ¿O hay alguna duda? O sea, necesitamos esas dos cosas. Porque yo puedo haber recibido perdón por todos mis pecados, pero aún así, y debido al pecado que habita en mi propia naturaleza, no tener paz conmigo mismo. No tenemos paz, hermanos. O sea, hacemos las cosas para Dios, oramos, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, sí, pero cualquier cosita o algunas cositas llegan a nuestras vidas y nos quitan la paz, nos roban la paz, no tenemos paz con nosotros mismos. Cuando la luz de Dios llegó a nuestros corazones, a nuestras vidas, y le pedimos al Señor que nos perdonase, porque nos dimos cuenta de los muchos pecados que habíamos cometido ante Él, y cuando recibí su perdón por los pecados, descubrimos algo nuevo, hermanos. De verdad, yo recuerdo cuando yo tuve la primera experiencia con Dios, hermano, yo salí levitando de ese lugar, hermano. Yo sentí que de mi vida había sido quitada una carga grandísima. Y bueno, le quería compartir al mundo lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero, hermanos, al tiempo descubrí que aquel principio de pecado permanecía en mí, y me di cuenta que no solamente había cometido pecados ante Dios, sino que además había algo torcido todavía en mi vida, hermano. Algo que no me dejaba tener
y o caminar con claridad, hermanos, me estorbaba. O sea, yo creo, hermanos, estoy seguro que eso nos ha pasado a todos. Entonces entendemos que la naturaleza, que tenemos una naturaleza pecadora, pecaminosa. Y esto existe en toda la humanidad. Toda la humanidad tenemos una inclinación natural al pecado. Es un poder interior que nos lleva a pecar. ¿Cómo solucionaremos esta situación, hermanos? ¿Cómo aliviaremos esto? ¿Cómo entenderemos mejor? ¿Cómo nos equiparemos, hermano, para que el Señor nos libere de esto? Dos cosas, hermanos, dos cosas. Y nos toca entenderlo bien, hermano, en adelante. Para perdón de nuestros pecados se derramó la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero nos toca entenderlo. O sea, nos toca estudiar más. Les invito, hermanos, a que reflexionen en esto y que sigan reflexionando. La próxima vez voy a estar compartiendo acerca del tema de la sangre. Cómo Dios nos tiene que habitar, cómo Dios nos tiene que ver con sus ojos, ¿sí? Cómo Dios tiene que no mirar a Víctor, sino mirar a Cristo. Porque Víctor tiene a Cristo en su vida, en su corazón, con conciencia, y está viviendo y está agradando al Señor. Entonces, ¿cómo Dios no mira a Víctor, sino que mira a Víctor a través de Cristo? Nos quita a nosotros el Padre y pone a Cristo, hermano, a través de su preciosísima sangre. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay plata, no hay título, no hay belleza, no hay hombre, no hay sexo, no hay nada. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para quitar y borrar y perdonar nuestros pecados, no hay otro. Y para quitar el pecado, la naturaleza vieja, pecaminosa, todo lo que usted y yo tenemos de Adán, hermanos, todo eso viene y fue clavado en la cruz del Calvario, hermanos. Solo la cruz del Calvario, hermano, quita la raíz, es capaz de quitar la raíz del pecado, de la vieja naturaleza. Si no entendemos eso, hermanos, no somos capaces de mirar a Cristo y darle gracias al Padre, hermano, y presentarnos delante de Dios por la obra concluida, no por concluir, por la obra concluida. No tenemos una vida más liviana, menos luchas, más tranquilo, conciencias más limpias, más tranquilas, ¿sí? Poder vivir una vida agradable a Dios y a los hombres. Amén, hermanos. Amén. Amén. Voy a invitarlos a que estemos orando.